Isabela Cruz no se atrevió a agacharse de inmediato. Podía sentir la sombra de doña Beatriz Salgado detrás de ella, observando como un halcón listo para lanzarse sobre su presa. La aguja resbaló de sus dedos sudorosos y cayó al suelo, rebotando con un tintineo seco que se perdió en el silencio sofocante del taller. El aire estaba impregnado de olor a tela húmeda y aceite rancio de lámpara, y las paredes, cubiertas de estantes hasta el techo, parecían cerrarse sobre ella. Afuera, la noche de San Miguel del Río hervía bajo un calor que ni el viento seco del desierto podía calmar. El pulso de Isabela golpeaba en sus sienes. Sabía que un solo error, una puntada torcida, podía costarle más que el salario de un mes, podía costarle su libertad. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. Isabela respiró hondo, recogió la aguja y volvió a enhebrarla con la precisión mecánica que había aprendido a fuerza de miedo. Tenía 23 años, pero las largas jornadas bajo las órdenes de doña Beatriz habían endurecido sus manos y robado la luz de su mirada. El taller, con sus mesas alineadas como filas de soldados y montones de vestidos a medio terminar, era una prisión sin barrotes. Las ventanas, altas y estrechas, dejaban entrar una luz mortecina durante el día, y de noche solo permitían escuchar los sonidos lejanos de un pueblo que seguía vivo, mientras ella quedaba atrapada entre hilos y agujas. Doña Beatriz no era una mujer que levantara la voz sin motivo. No lo necesitaba. Su autoridad estaba en su mirada fría, en la forma calculada de descontar monedas del pago por cada supuesta imperfección. Las deudas se acumulaban como la arena en una tormenta, y cada semana parecía más imposible salir de aquel ciclo. Isabela recordaba el día en que llegó al taller, buscando trabajo para pagar la renta atrasada de la pequeña habitación que había heredado de su madre. La promesa había sido simple: techo, comida y un salario modesto. La realidad, sin embargo, era otra. Comida racionada, un catre en un cuarto compartido y cuentas infladas que devoraban todo lo que ganaba. Esa noche, mientras cosía un vestido de gala para la esposa del alcalde, escuchó un murmullo proveniente del rincón donde dos costureras más jóvenes trabajaban. Dicen que en la feria de Santa Rosalía necesitan manos para bordar, susurró una. Pagan en efectivo, sin preguntar mucho. Isabela alzó la vista, sus ojos oscuros brillando un instante antes de bajar la cabeza de nuevo. Santa Rosalía estaba lejos, más allá de las colinas y del alcance de doña Beatriz. Allí podría empezar de nuevo, si lograba llegar. El tic-tac del reloj de pared se volvió insoportablemente alto. Cada segundo sonaba como un recordatorio de que su vida se estaba consumiendo en ese taller. Afuera, el ruido de cascos sobre el empedrado anunció que los guardias nocturnos comenzaban su ronda. No había mucho tiempo. Si iba a escapar, tendría que ser pronto, y en silencio. Cuando la última puntada del vestido quedó perfecta, Isabela dejó la aguja sobre la mesa. Sus dedos temblaban, pero no por el esfuerzo, sino por la decisión que hervía en su interior. Caminó hasta el pequeño cofre de madera donde guardaba sus cosas y, bajo un falso fondo, palpó el saquito con las monedas ahorradas en secreto durante meses. Eran pocas, pero suficientes para un pasaje en caravana, o, al menos, para comprar provisiones para cruzar el desierto hacia el norte. La puerta del taller se abrió de golpe, y doña Beatriz entró, llevando un farol. Sus ojos repasaron la habitación con la precisión de un verdugo. Mañana antes del amanecer, este vestido debe estar en la plaza, y que no encuentre ni una sola puntada torcida. ¿Me oíste?, dijo con voz suave, pero cargada de veneno. Isabela asintió, conteniendo el impulso de contestar. Cuando la mujer salió, el silencio volvió, pesado como plomo. Esa noche no durmió.
Se quedó sentada junto a la ventana, observando cómo la luna se ocultaba detrás de las montañas. En su mente repasaba cada paso: empacar la ropa más ligera, esconder el dinero en la faja, esperar a que el reloj marcara la tercera campanada después de medianoche, y salir por la puerta trasera antes de que el primer gallo cantara. Lo único que no podía prever era lo que la esperaba más allá de las calles de San Miguel del Río. Cuando la campana de la iglesia dio las 3, Isabela se levantó. El corazón le golpeaba contra las costillas mientras cruzaba la sala principal, cuidando de no hacer crujir el suelo de madera. Afuera, el aire nocturno estaba denso y cálido, cargado del olor a tierra seca. Cada paso que daba la alejaba del taller y la acercaba a lo desconocido. Pero Isabela no miró atrás. El silencio de la calle era tan frágil que cada paso de Isabela sobre el empedrado parecía un golpe de martillo en la noche. El aire cálido del desierto envolvía su piel, y una brisa leve traía consigo el olor a madera quemada y a pan recién hecho que escapaba de alguna panadería aún encendida. Se aferraba a su pequeño bolso de tela, donde el saquito con monedas estaba bien escondido, como si de su vida dependiera. Al llegar al final de la calle principal, se detuvo para escuchar. Los cascos de los caballos de la guardia nocturna resonaban a lo lejos, rebotando en las paredes de adobe. Tenía que cruzar la plaza central para alcanzar el camino hacia las afueras, y hacerlo sin que nadie la viera. Se ajustó el pañuelo sobre el cabello, bajó la cabeza y avanzó con paso rápido, sintiendo que cada sombra podía alargarse para atraparla. En la plaza, el aire parecía más denso. La estatua del fundador del pueblo proyectaba una sombra negra sobre los adoquines, y la fuente seca en el centro emitía un eco hueco con cada pisada. A lo lejos, una luz oscilante delataba el paso de un guardia con farol. Isabela contuvo el aliento y se deslizó detrás de una carreta abandonada. El corazón le golpeaba tan fuerte que temía que el guardia pudiera escucharlo. Esperó a que el farol se alejara, luego cruzó corriendo hasta el callejón que llevaba al camino de tierra. Al salir, el sonido del pueblo quedó atrás y fue reemplazado por el susurro constante del viento en la arena. Ahora estaba fuera, pero lo más difícil apenas comenzaba. La primera parte del camino estaba iluminada por una luna tímida, velada por nubes bajas. A cada lado, arbustos secos y cactus erguían sus siluetas como centinelas silenciosos. Isabela sentía el peso de la soledad apretándole el pecho. Nunca había estado tan lejos de San Miguel del Río, y la vastedad del desierto la hacía sentirse diminuta, vulnerable. Apretó el paso. Debía poner la mayor distancia posible antes del amanecer, cuando doña Beatriz descubriera su ausencia. Imaginó la furia de la mujer, el estrépito de las puertas del taller golpeadas, y supo que enviaría a alguien tras ella. Nadie escapaba así como así de sus manos. Horas después, la luz tenue del amanecer comenzó a teñir de rojo el horizonte. La temperatura descendió levemente, pero el cansancio se aferraba a sus piernas. Encontró un grupo de rocas grandes y se sentó a descansar. Sacó una cantimplora pequeña y bebió un sorbo medido. El agua sabía a metal, pero refrescó su garganta seca. Desde su escondite improvisado, pudo ver el camino que se extendía como una cinta polvorienta hacia el norte. Allí, en algún punto, estaba Santa Rosalía. Se dijo a sí misma que solo debía seguir esa línea hasta llegar, pero en el desierto las distancias engañan. Al mediodía, el sol se volvió implacable. El sudor empapaba su blusa, y cada respiración era un esfuerzo. El agua se agotaba más rápido de lo que había calculado, y los labios empezaban a agrietarse. El paisaje era un mismo mar de arena y piedras, sin señal alguna de vida humana. Fue entonces cuando escuchó un sonido que rompió el silencio. No era el viento ni el canto de un ave. Era un ruido grave, apagado, un gemido. Se detuvo, tensando los músculos. ¿Podría ser un viajero o una trampa?
Miró hacia la derecha y vio un barranco poco profundo. El sonido venía de allí. Se acercó con cautela, cuidando de no hacer ruido sobre las piedras. Al asomarse, lo vio. Un hombre tendido en el suelo, su cuerpo parcialmente cubierto de polvo. La piel bronceada por el sol, el cabello largo y negro enmarañado, y una flecha clavada en el hombro izquierdo. La sangre seca teñía la tela de cuero que vestía. No parecía un hombre cualquiera. Las cuentas trenzadas en su cabello y las marcas en su ropa revelaban que pertenecía a un mundo distinto al suyo. Su pecho subía y bajaba con dificultad, pero seguía vivo. Isabela sintió una oleada de dudas. Si se acercaba, podría ser peligrosa. Si lo dejaba, tal vez él moriría. Y en el desierto, un aliado, aunque herido, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Me escuchas?, preguntó en voz baja, arrodillándose a una distancia prudente. El hombre abrió los ojos lentamente. Eran oscuros, profundos, y aunque su mirada era dura, había en ellos una chispa de vulnerabilidad. Intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a quedarse quieto. «Agua», susurró con voz áspera. Isabela miró su cantimplora, luego sus labios partidos. Una parte de ella le gritaba que siguiera su camino, que no se involucrara. Otra, más fuerte, le recordó que si él moría, estaría sola. Le acercó la cantimplora, permitiéndole beber unos sorbos. El hombre bebió, luego la miró con intensidad. «Mi nombre es Nahuel», dijo, con acento marcado. «Si me ayudas, puedo llevarte a un lugar seguro». La propuesta quedó flotando en el aire, cargada de incertidumbre. Isabela sabía que aceptar significaba cambiar de rumbo, poner su destino en manos de un desconocido. Pero el sol quemaba más cada minuto, y el camino hacia Santa Rosalía parecía interminable. Apretó los labios, tomó aire y asintió. «Está bien, te ayudaré». Nahuel cerró los ojos brevemente, como agradeciendo. Isabela observó la herida y supo que necesitaría limpiarla y retirar la flecha si quería que sobreviviera. Sin embargo, no había tiempo para hacerlo allí, bajo el sol inclemente. El guerrero señaló con la cabeza hacia el horizonte. «Mi campamento está a mediodía de aquí. Si me ayudas a llegar, tendrás refugio». Isabela miró la inmensidad del desierto y luego a él. No sabía si su decisión era un acto de valentía o de pura desesperación. Pero en ese momento entendió que ya no estaba huyendo sola. Y así, con el peso de una alianza improvisada, comenzó a caminar junto a Nahuel hacia un destino que aún no podía imaginar, pero que cambiaría su vida para siempre. El sol caía a plomo sobre la arena y cada paso de Isabela se sentía como un castigo. Nahuel avanzaba a su lado, apoyándose en una lanza que usaba como bastón improvisado. La flecha seguía clavada en su hombro, pero él no soltaba ni un quejido, como si el dolor fuera un viejo compañero al que se había acostumbrado. La joven lo observaba de reojo, intentando descifrarlo. Era un hombre de presencia imponente, alto, de complexión fuerte, con el cabello oscuro que caía en mechones sobre su rostro endurecido. Sin embargo, había en su andar algo frágil, una pérdida de equilibrio que delataba la herida. El desierto se extendía como un mar sin fin. A ratos, el viento levantaba remolinos de polvo que les obligaban a cerrar los ojos y cubrirse la cara. Isabela sentía la garganta seca y la espalda ardiendo. Solo la idea de encontrar un lugar seguro la mantenía en movimiento. «¿Cuánto falta para tu campamento?», preguntó, rompiendo el silencio. Nahuel miró el horizonte. «Si mantenemos este ritmo, llegaremos al caer la noche». Sus palabras eran firmes, pero la respiración agitada y el sudor en su frente contaban otra historia. A media tarde se detuvieron junto a un grupo de cactus altos. Nahuel, con un gesto rápido, cortó uno de ellos y extrajo un poco de pulpa húmeda. «Bebe», dijo, tendiéndoselo. El líquido amargo le refrescó la lengua, pero el sabor fuerte le hizo fruncir el ceño. «No es agua»,
pero te mantendrá viva», añadió él. Isabela lo observó mientras él mismo tomaba un poco. No sabía si confiar, pero también entendía que, en aquel desierto, la desconfianza podía matarla antes que cualquier enemigo. El camino se hizo más difícil cuando el sol comenzó a descender. La arena cambiaba a un tono rojizo, y las sombras se alargaban. Nahuel parecía luchar contra cada paso, pero se negaba a detenerse. En un momento, tropezó y cayó de rodillas, respirando con dificultad. Isabela corrió a su lado. «Tienes que descansar. Si sigues así, no llegaremos». Él negó con la cabeza, pero su mano temblorosa en la lanza lo traicionaba. «No podemos detenernos aquí. Hay lugares donde la noche no es segura». La advertencia, dicha en un tono grave, le heló la sangre. Con gran esfuerzo, lograron llegar a una zona de terreno rocoso. Entre dos grandes formaciones de piedra, había una pequeña hondonada que servía como refugio natural contra el viento y la arena. Allí, Nahuel se dejó caer, exhausto. Isabela encendió una pequeña fogata con ramas secas que había recogido durante el trayecto. La luz temblorosa iluminó el rostro del guerrero, revelando el sudor frío y la tensión de sus músculos. «Debo sacar esa flecha», dijo ella con decisión. Nahuel la miró fijamente. «Si fallas, moriré aquí. Si no lo hago, morirás igual». Usando su aguja y el hilo más resistente que llevaba en su bolso, Isabela improvisó una sutura. Calentó la punta de la aguja en el fuego para esterilizarla, y con una mano firme, retiró la flecha de un solo tirón. Nahuel soltó un gruñido gutural, pero no se movió. La sangre brotó, oscura y espesa. Ella presionó con un trozo de tela limpia y comenzó a coser la herida con rapidez. El silencio solo se rompía por el crepitar del fuego y la respiración agitada de ambos. Cuando terminó, Nahuel se recostó contra la roca, agotado, pero con una expresión distinta. «Respeto. Eres más valiente de lo que pareces», murmuró antes de cerrar los ojos. Isabela se acomodó cerca de la fogata, escuchando los sonidos del desierto. Un aullido lejano, el silbido del viento entre las piedras, el crujir de la arena bajo patas invisibles. El miedo todavía estaba allí, como un peso en el estómago, pero también una extraña sensación de compañía. Mientras observaba el perfil de Nahuel iluminado por el fuego, pensó en lo que le esperaba. No sabía nada de su campamento, de su gente ni de las reglas que tendría que enfrentar. Pero sí sabía una cosa. Esta noche, por primera vez desde que había huido, no estaba sola. En algún lugar en la distancia, un brillo tenue en el horizonte parecía prometer que la siguiente jornada los llevaría a un lugar muy diferente, aunque no necesariamente más seguro. El amanecer llegó con un frío seco que se colaba por cada rendija entre las rocas. Isabela abrió los ojos antes de que el sol asomara, sus músculos entumecidos por la noche en el desierto. El fuego se había apagado y el humo leve se mezclaba con el aire helado. Nahuel seguía allí, recostado contra la piedra, respirando de forma más estable que la noche anterior. La herida estaba cubierta por la tela limpia que ella había usado como vendaje, pero su rostro aún mostraba signos de agotamiento. «Debemos movernos antes de que el calor llegue», dijo él, con la voz grave y áspera. Isabela asintió. Empacó lo poco que tenían y lo ayudó a ponerse en pie. La marcha era más lenta que el día anterior, pero esta vez había un rumbo claro. A medida que el sol ascendía, el terreno comenzó a cambiar. Las dunas se mezclaban con colinas bajas cubiertas de matorrales, y en la distancia se dibujaban las siluetas oscuras de grandes rocas que parecían guardianes del camino. Nahuel señalaba de vez en cuando hacia un punto del horizonte, marcando la dirección sin dar demasiadas explicaciones. El silencio entre ambos no era incómodo, era una tregua tácita. Ella sabía que él medía cada palabra, y él intuía que ella necesitaba respuestas, pero aún no era el momento de darlas. Al mediodía, encontraron un arroyo estrecho donde el agua corría lenta sobre piedras lisas.
Nahuel se arrodilló para beber y después se lavó el rostro. Isabela hizo lo mismo, dejando que el agua fría le devolviera un poco de energía. ¿Tu campamento está cerca?, preguntó ella. Nahuel se incorporó, mirando hacia un paso estrecho entre dos colinas. Más cerca de lo que imaginas, pero debes entender algo. No todos estarán contentos de verte allí. La advertencia quedó flotando en el aire como una nube pesada. El paso entre las colinas era angosto, con paredes de piedra que proyectaban sombra. Tras cruzarlo, el paisaje se abrió de golpe. Un amplio valle salpicado de tiendas de piel, humo elevándose de varias fogatas y caballos pastando en grupos. El campamento apache se extendía como un pequeño pueblo protegido por la geografía. Isabela sintió una mezcla de alivio y temor. Aquello era claramente un hogar, pero no el suyo. Varias figuras se acercaron al verlos. Los hombres llevaban arcos y lanzas. Las mujeres, mantas bordadas y collares de cuentas que brillaban al sol. Los murmullos se intensificaron al reconocer a Nahuel herido y a la desconocida que lo acompañaba. Un hombre de cabello gris y mirada severa se adelantó. «¿Qué ha pasado?», preguntó, observando la herida de Nahuel. «Emboscada en el paso norte. Ella me encontró y me ayudó», respondió el guerrero. El anciano asintió lentamente, pero su mirada se clavó en Isabela, evaluándola como si pudiera leer cada secreto que guardaba. Fue entonces cuando una mujer se abrió paso entre la gente. Era alta, de porte orgulloso, con el cabello negro recogido en trenzas adornadas con plumas rojas. Sus ojos oscuros se posaron primero en Nahuel y luego, con un brillo gélido, en Isabela. «No sabía que traías compañía», dijo con una voz suave pero cargada de filo. Nahuel sostuvo su mirada. «Ella salvó mi vida, Paloma. Merece un lugar donde descansar». Paloma ladeó la cabeza, evaluando a Isabela con una media sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Entonces, que se quede por ahora». Isabela percibió que ese «por ahora» no era una cortesía, sino una advertencia. Paloma no la veía como invitada, sino como intrusa. Una mujer mayor la llevó a una tienda cercana, ofreciéndole agua y un lugar para sentarse. Desde allí, podía ver a Nahuel reunirse con varios hombres junto a la fogata principal, hablando en un idioma que ella no entendía. Las miradas que de vez en cuando se dirigían hacia su tienda le recordaban que no era bienvenida. Al caer la tarde, el campamento se llenó de actividad. Los niños corrían entre las tiendas. Los hombres reparaban armas y las mujeres preparaban comida. Isabela intentó ofrecer su ayuda, pero fue recibida con cautela. Algunos aceptaban su mano, otros la ignoraban deliberadamente. Mientras cosía un desgarrón en una manta, escuchó risas a poca distancia. Levantó la vista y vio a Paloma observándola, rodeada de un pequeño grupo de mujeres jóvenes. No había hostilidad abierta, pero sí una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Cuando la noche cubrió el valle, Nahuel se acercó a la tienda donde Isabela descansaba. «Mañana habrá un consejo. Deben decidir si puedes quedarte». Ella lo miró fijamente. «¿Y si dicen que no?». «Entonces tendrás que irte, y allá afuera no durarías mucho sola». La sinceridad de sus palabras no la tranquilizó, pero le dejó claro que el lugar donde estaba no era seguro por derecho, sino por deuda. Esa noche, el murmullo del campamento fue su única compañía. Afuera, las llamas de las fogatas danzaban contra la oscuridad, y en la distancia se escuchaba el aullido de un coyote. Isabela entendía que había cruzado un umbral del que no habría retorno fácil. En el fondo, intuía que Paloma sería un obstáculo mucho más complicado que el desierto, y que el consejo del día siguiente marcaría el inicio de una prueba mucho más difícil que la huida de San Miguel del Río. El amanecer trajo consigo un movimiento inusual en el campamento. Hombres y mujeres se reunían alrededor de la fogata central, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el chisporroteo de la leña.
Isabela, aún adormecida, se incorporó para ver mejor. Afuera, Nahuel ya estaba de pie, vestido con un chaleco de cuero decorado con cuentas, su postura erguida como si la herida en el hombro no existiera. «Hoy decidirán tu destino», le dijo él, sin apartar la vista del círculo de ancianos que comenzaba a formarse. La condujo hasta el centro, donde una docena de hombres y mujeres mayores, con rostros marcados por el tiempo, se sentaban en semicírculo. En medio, una piel de búfalo extendida servía como mesa para las armas ceremoniales: un arco, una lanza y un cuchillo adornado con plumas. El anciano de cabello gris, al que Isabela había visto la tarde anterior, tomó la palabra. «Nahuel nos ha contado que esta mujer le salvó la vida. Sin embargo, es extranjera. Debemos decidir si puede permanecer o si debe marcharse». Las miradas se volvieron hacia ella. Isabela sintió que cada par de ojos pesaba como una piedra sobre su pecho. «¿Quién eres?», preguntó una mujer de voz profunda. Isabela respiró hondo. «Me llamo Isabela Cruz. Vengo de San Miguel del Río. Huí de una vida que no me dejaba respirar. Encontré a Nahuel herido en el desierto y lo ayudé porque era lo correcto». Un murmullo recorrió el círculo. Algunos asentían, otros fruncían el ceño. Fue entonces cuando Paloma dio un paso adelante. «Salvar a alguien no siempre significa que puedas quedarte entre nosotros. Aquí, la confianza se gana, no se reclama». El comentario cayó como una gota helada. Isabela sostuvo la mirada de Paloma, consciente de que su permanencia no solo dependía de los ancianos, sino también de la influencia que la mujer ejercía sobre ellos. El anciano de cabello gris levantó la mano para pedir silencio. «Tendrá una oportunidad para demostrar su valor. Ayudará en las labores del campamento durante 3 días. Después, volveremos a decidir». Nahuel asintió, pero no dijo nada más. El consejo se disolvió y las actividades diarias retomaron su curso. Desde esa mañana, Isabela fue asignada a trabajar junto a un grupo de mujeres en la preparación de pieles y la reparación de ropas. Sus manos ágiles con la aguja llamaron la atención de algunas, que se acercaron con curiosidad para ver cómo unía los trozos de cuero con puntadas firmes y parejas. Sin embargo, no todo era aceptación. Había susurros a sus espaldas y risas apagadas cuando pasaba cerca. Paloma, aunque no intervenía directamente, parecía siempre presente, observando desde la distancia. Al final de la tarde, Isabela decidió acercarse a los niños que jugaban cerca de una tienda. Con trozos de tela sobrante, les enseñó a hacer pequeñas muñecas y animales. Las risas infantiles rompieron un poco la tensión, y pronto varios pequeños corrían mostrando sus creaciones a los adultos. Nahuel, que había observado la escena desde lejos, se acercó. «Los niños ya te aceptaron», dijo con una media sonrisa. «Eso vale más de lo que crees aquí». Isabela sintió un calor inesperado en el pecho, aunque sabía que aún estaba lejos de ganarse un lugar real en ese mundo. Esa noche, mientras cenaban alrededor de la fogata, Paloma se sentó al lado opuesto, sus ojos clavados en Isabela, como si midiera cada uno de sus gestos. En un momento, habló en voz alta, lo suficiente para que todos escucharan. «Espero que mañana no te tiemblen las manos. Trabajar el cuero no es lo mismo que coser vestidos para las damas del pueblo». Algunas risas se alzaron entre los jóvenes guerreros. Isabela no respondió, pero dentro de ella creció una determinación silenciosa. No le daría a Paloma el placer de verla dudar. Cuando las llamas de la fogata se apagaron y el campamento quedó envuelto en el murmullo del viento, Isabela permaneció despierta un rato más. Podía sentir que algo se movía bajo la superficie, una tensión que no solo tenía que ver con su presencia, sino con amenazas externas que aún desconocía. Cerró los ojos con un pensamiento fijo. En 2 días tendría que ganarse un lugar en ese campamento o regresar al desierto, y esta vez sola. Lo que Isabela no sabía era que,
Antes de que esos días pasaran, el peligro llegaría a la puerta del campamento, obligándola a mostrar no solo sus habilidades, sino también su coraje. El amanecer trajo un cielo despejado, y el campamento comenzó a llenarse de voces y pasos. Isabela se levantó temprano, decidida a no dar motivo alguno para que Paloma o los demás cuestionaran su lugar. El trabajo asignado para ese día era más duro: curtir pieles para confeccionar mantas y prendas de invierno. Las mujeres que lideraban la tarea le entregaron un cuchillo de filo corto y la guiaron hacia una zona detrás de las tiendas, donde las pieles crudas colgaban sobre marcos de madera. El olor era fuerte, una mezcla penetrante de cuero húmedo y humo de fogata. «Tienes que raspar hasta que la superficie quede limpia y suave», le explicó una anciana, señalando el movimiento circular que debía hacer. Isabela asintió y comenzó a trabajar. Pronto, el esfuerzo físico le hizo arder los brazos, pero se obligó a mantener el ritmo. Sabía que cualquier señal de debilidad sería usada en su contra. No pasó mucho antes de que Paloma apareciera. Caminaba con paso seguro, su vestido de piel adornado con cuentas rojas brillando al sol. Se detuvo a pocos pasos, cruzó los brazos y observó. «Veo que aún recuerdas cómo sostener una herramienta», dijo, con un tono neutro que no ocultaba la ironía. «Pero no olvides que aquí no basta con trabajar bien un día». Isabela levantó la mirada un instante, sin dejar de mover el cuchillo. «Entonces tendré que trabajar bien todos los días», respondió, y volvió la vista a la piel. La respuesta directa pareció sorprender a Paloma, que ladeó la cabeza. La observó un momento más y luego se marchó sin decir nada. A media mañana, los niños se acercaron a la zona de trabajo. Isabela los recibió con una sonrisa y les entregó pequeños trozos de cuero para que jugaran. Pronto comenzaron a improvisar cuerdas y pulseras. Las risas de los pequeños atrajeron a varios adultos, que se quedaron mirando con cierta curiosidad. Una de las mujeres más jóvenes del grupo murmuró cerca de Isabela: «Ganar el cariño de los niños es un buen comienzo, pero no te confíes. Aquí, la palabra de los mayores es la que decide». Isabela lo sabía, pero sentía que cada pequeño gesto contaba. Por la tarde, Nahuel se acercó mientras ella lavaba sus manos en un balde de agua tibia. «Has llamado la atención de más personas hoy», comentó. «Incluso el anciano Yuma te observó mientras trabajabas». «¿Eso es bueno?», preguntó ella. «Depende. Si confían en ti, es bueno. Si sienten que representas un riesgo, no tanto». El tono de su voz dejó claro que nada estaba asegurado todavía. Cuando el sol comenzó a ocultarse, todo el campamento se reunió en torno a la fogata central para una ceremonia de bienvenida a un grupo de cazadores que regresaban. Había carne asada, cantos y danzas. Isabela se sentó junto a otras mujeres, observando el espectáculo. Paloma danzaba en el centro, sus movimientos fluidos y llenos de fuerza. La gente la vitoreaba, y ella sonreía con un brillo en los ojos que no era solo alegría, era dominio. En un momento, su mirada se cruzó con la de Isabela, y por un instante pareció que la danza se transformaba en un reto silencioso. Nahuel, sentado junto a los ancianos, observaba la escena sin intervenir. Más tarde, cuando la celebración se dispersó, Isabela fue llamada a la tienda del anciano Yuma. Dentro, el ambiente estaba cargado de humo de hierbas. El anciano la invitó a sentarse frente a él. «He visto cómo trabajas y cómo te comportas con los niños y las mujeres», dijo. «Eso habla bien de ti. Pero aún no hemos visto cómo reaccionas frente a la amenaza. Aquí, cada uno debe proteger al otro». Isabela frunció el ceño. «¿Amenaza?». El anciano la miró fijamente. «Hay rumores de que un grupo armado se ha acercado a nuestras tierras. Tal vez sea casualidad, o tal vez no». De vuelta en su tienda, Isabela no pudo dormir de inmediato. Las palabras del anciano le daban vueltas en la cabeza.
¿Podría tratarse de gente enviada por doña Beatriz? La idea de que pudieran haberla seguido hasta aquí la llenó de inquietud. Fuera, el viento nocturno hacía crujir las lonas de las tiendas. Cada sombra parecía más oscura de lo normal, y cada sonido del desierto más cercano. Se arropó con la manta y cerró los ojos, pero no dejó de pensar que la verdadera prueba para ganarse un lugar en el campamento podía llegar antes de que terminara el plazo que le habían dado. Esa prueba, aunque ella aún no lo sabía, llegaría con el primer resplandor del amanecer siguiente, junto con un nombre que no había querido escuchar desde que escapó, doña Beatriz. El amanecer apenas había pintado de oro las cimas de las colinas cuando el sonido rompió la calma del campamento. Cascos de caballos, muchos, acercándose a paso firme. Los perros comenzaron a ladrar y varias figuras salieron de las tiendas, armadas con arcos y lanzas. Isabela, que estaba ayudando a encender una fogata para el desayuno, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nahuel apareció a su lado, su mano apoyada en la empuñadura de su lanza. «Quédate cerca», ordenó con voz baja, pero firme. El grupo de jinetes se detuvo a pocos metros del límite del campamento. Eran una docena, vestidos con uniformes polvorientos. Al frente, montando un caballo negro, iba una mujer de porte autoritario, doña Beatriz. A su lado, un hombre con uniforme militar impecable, bigote bien recortado y una mirada fría. El coronel Esteban Vargas. Isabela sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Doña Beatriz sonrió con una calma venenosa. «Vaya, vaya. Aquí estás, Isabela. Pensé que el desierto te habría hecho entrar en razón». Vargas la observó de arriba abajo, como si evaluara un bien recién adquirido. «Nos ahorrarás problemas si vienes por las buenas». El anciano Yuma se adelantó, su voz grave resonando sobre el murmullo de la gente. «Esta mujer ha buscado refugio entre nosotros. Nadie se la llevará sin que el consejo lo decida». Doña Beatriz ladeó la cabeza, sin dejar de sonreír. «No estoy aquí para discutir con ancianos. Ella es mía. Me debe más de lo que puede pagar en toda su vida». Isabela dio un paso al frente, con el pulso acelerado. «No te debo nada. Tú me robaste años de trabajo y dignidad». Un murmullo recorrió el campamento. Nahuel se colocó entre ella y los visitantes, su lanza apuntando discretamente hacia el suelo, pero listo para levantarla. Vargas desmontó con un movimiento calculado y avanzó unos pasos. «Esto no es asunto de ustedes. Entreguen a la mujer y no habrá problemas». Paloma, que hasta entonces había permanecido a un lado, cruzó los brazos. «Aquí no entregamos a nadie que busque protección». Sus palabras sorprendieron incluso a Isabela, que no esperaba encontrar defensa en su rival más evidente. Sin embargo, el tono de Paloma no dejaba dudas. No era un gesto de amistad, sino un acto de orgullo tribal. El ambiente se tensó. Los guerreros apaches formaron un semicírculo, armados, mientras los soldados de Vargas hacían lo mismo. El silencio previo al estallido era casi insoportable. El anciano Yuma alzó la mano. «Si quieren acusarla de algo, traigan pruebas. Aquí no se actúa por capricho». Doña Beatriz sonrió, y de una bolsa de cuero sacó una hoja con sellos oficiales. «Aquí está la denuncia. Robo de pertenencias, abandono de contrato y desacato». Isabela sintió un nudo en la garganta. «Esas son mentiras. No robé nada». Vargas guardó el documento con calma. «Tal vez el consejo quiera pensarlo, pero no estaremos esperando mucho tiempo». Cuando los visitantes se retiraron, dejando tras de sí una nube de polvo y la promesa implícita de volver, el campamento estalló en conversaciones tensas. Algunos temían que enfrentarse a Vargas y doña Beatriz trajera consecuencias graves. Otros, especialmente los jóvenes, querían defender su honor y el derecho a proteger a quien lo necesitara. Isabela se apartó un momento, intentando controlar la agitación en su pecho. Nahuel la siguió. «No puedes volver con ellos.
dijo él, no solo por ti, sino porque ahora sería una humillación para todos nosotros. ¿Y si atacan?, preguntó ella. Nahuel la miró fijo. Entonces tendremos que estar listos. Esa noche, el campamento se mantuvo en alerta. Los guerreros reforzaron las vigilancias y las fogatas se mantuvieron encendidas más tiempo de lo habitual. Isabela apenas probó bocado. Sabía que el regreso de doña Beatriz y Vargas no sería una simple amenaza. Volverían y lo harían con más fuerza. Paloma pasó junto a ella, deteniéndose solo un instante. No creas que esto cambia lo que pienso de ti, pero si ellos cruzan nuestras tierras otra vez, pelearé a tu lado. Isabela no respondió, pero ese breve reconocimiento le dio una chispa de valor. Mientras se recostaba, escuchó el aullido lejano de los coyotes. En su mente, la imagen de Vargas y doña Beatriz se superponía con el recuerdo del taller y de las noches interminables de trabajo forzado. Ahora ya no se trataba solo de huir, era una cuestión de dignidad. Con los ojos fijos en la lona de la tienda, supo que pronto tendría que tomar una decisión peligrosa, una que podría salvarlos a todos o condenarlos. Y al amanecer siguiente, las primeras señales del cerco de Vargas empezarían a aparecer en las colinas cercanas. El amanecer llegó teñido de un rojo inquietante. Desde las colinas que rodeaban el valle, los vigías dieron la señal. Humo al norte, movimiento de caballos al este. No había dudas. Vargas había cumplido su palabra. Isabela salió de la tienda y vio cómo el campamento se transformaba en cuestión de minutos. Los guerreros se armaban con arcos, flechas y lanzas. Las mujeres recogían a los niños y los llevaban hacia la zona más protegida, junto a las grandes rocas del sur. Nahuel, aunque aún con el hombro vendado, se movía con firmeza entre los suyos, dando órdenes. «Nos están rodeando», dijo al acercarse a Isabela. «Quieren cortar nuestras rutas de escape antes de dar el golpe». El anciano Yuma reunió a los líderes en la fogata central. El círculo de rostros tensos estaba iluminado por el humo que traía el viento. «Tenemos dos opciones», dijo Yuma. «Enfrentar a Vargas en campo abierto o resistir en el campamento y esperar que se canse». «Si esperamos, él traerá más hombres», intervino Nahuel. «Y no lo hará solo por ella. Querrá nuestras tierras». Isabela escuchaba en silencio, sintiendo cómo la presión crecía en su pecho. «Yo puedo ir y hablar con ellos», dijo de pronto. «Si me entrego, tal vez...» «No», la interrumpió Paloma, con un tono cortante. «Si te llevas el problema lejos, lo seguirán hasta aquí. No es solo por ti». El viento trajo un sonido lejano. Tambores. No eran de los apaches. Era el ritmo lento y pesado que Vargas usaba para anunciar su llegada. Nahuel apretó los dientes. «No podemos esperar a que ellos elijan el momento. Debemos actuar ahora». El plan se decidió rápido. Un grupo saldría en silencio por el paso sur para hostigar a las fuerzas de Vargas y obligarlas a retirarse del cerco. El resto defendería el campamento. Isabela, a pesar de las objeciones, insistió en quedarse. «Ya corrí una vez», dijo, mirando a Nahuel. «No voy a hacerlo otra». Mientras los guerreros se preparaban, Isabela fue enviada a ayudar en la defensa interna, reforzar barricadas, distribuir agua y preparar vendajes. Sus manos temblaban, pero cada nudo que ataba y cada jarra que llenaba era un ancla contra el miedo. Paloma apareció a su lado mientras revisaban una trinchera improvisada. «Si sobrevives a esto, tal vez empiece a respetarte», dijo, sin mirarla directamente. Isabela no pudo evitar una breve sonrisa amarga. «Pues supongo que ambas tenemos un motivo para luchar». El primer enfrentamiento comenzó antes del mediodía. Desde la entrada norte del valle, un grupo de jinetes de Vargas avanzó, lanzando gritos y disparos al aire. Los apaches respondieron con una lluvia de flechas, forzándolos a retroceder. El polvo levantado por los caballos cubría el horizonte como una cortina. Isabela,
Desde detrás de una barricada, veía cómo Nahuel lideraba la defensa, moviéndose con agilidad a pesar de la herida. El sonido de los proyectiles cortando el aire, mezclado con el relincho de los caballos, creaba una sinfonía de caos. A media tarde, el combate se volvió más intenso. Vargas, al ver que el ataque frontal fallaba, envió grupos pequeños a hostigar por los flancos. El calor era insoportable y el aire olía a sudor, polvo y sangre. Isabela corría de un lado a otro llevando agua y vendajes. En un momento, un joven guerrero cayó cerca de ella, con una herida profunda en la pierna. Sin pensarlo, se arrodilló y aplicó presión, sus manos manchándose de rojo. «Aguanta, ya casi está», murmuró, mientras otro guerrero ayudaba a moverlo a un lugar seguro. Cuando el sol comenzó a bajar, un silencio extraño se apoderó del campamento. Los ataques habían cesado. Nahuel se acercó, cubierto de polvo y sudor, con la respiración agitada. «Se están retirando. Por ahora». El anciano Yuma llegó poco después. «Esto fue solo una prueba. Volverán mañana o pasado, y con más hombres». Isabela sintió que cada palabra le pesaba como una piedra. No había victoria, solo un respiro antes de la siguiente tormenta. Esa noche, alrededor de la fogata, los líderes discutían en voz baja. Algunos proponían evacuar a mujeres y niños por las montañas, otros querían preparar una emboscada. Nahuel estaba entre estos últimos, y Paloma, sorprendentemente, coincidía con él. Isabela, sentada a cierta distancia, escuchaba sin intervenir. En su interior algo había cambiado. El miedo seguía allí, pero mezclado con una determinación fría. Ya no pensaba en su propia supervivencia, sino en la de todo el campamento. Cuando la reunión terminó, Nahuel se acercó. «Si queremos una oportunidad, necesitaremos que alguien salga esta noche y lleve un mensaje a nuestros aliados en el oeste». «Yo iré», dijo Isabela sin dudar. Nahuel la miró un instante, evaluando su decisión. «Será peligroso. Si te atrapan, no habrá rescate posible. Ya viví atrapada una vez. No volverá a pasar». El acuerdo quedó sellado con un apretón breve. Al amanecer, Isabela partiría en silencio, cruzando las colinas bajo la amenaza de ser vista por los hombres de Vargas. En ese momento, no podía imaginar que lo que encontraría al otro lado del valle cambiaría no solo el destino del campamento, sino también el suyo para siempre. La luna se alzaba alta y clara, proyectando sombras largas sobre las colinas. El campamento dormía en un silencio tenso, roto solo por el crujir ocasional de la leña en las fogatas y el murmullo de los guardias. Isabela estaba ya vestida para el viaje. Blusa de algodón oscura, pantalones de trabajo y una manta ligera enrollada sobre el hombro. En la cintura llevaba un pequeño cuchillo que Nahuel le había entregado antes de partir. «Muévete rápido y no te detengas por nada», le había dicho. «Sigue las estrellas hacia el oeste hasta encontrar el cañón. Allí nuestros aliados te recibirán. Si llegas viva». Con un último vistazo a la fogata central, Isabela se escabulló entre las tiendas y tomó el sendero que conducía fuera del valle. La primera parte del trayecto fue fácil. El suelo era firme y la luz de la luna suficiente para evitar tropezar con las piedras. Sin embargo, al internarse en las colinas, el terreno se volvió traicionero. El viento silbaba entre las rocas y cada sonido, un crujido, un golpe de arena, parecía anunciar una amenaza invisible. A mitad del ascenso por un sendero estrecho, Isabela escuchó el ruido inconfundible de cascos. Se agachó de inmediato, ocultándose tras un arbusto seco. A unos metros, dos jinetes con uniformes de Vargas patrullaban el paso, hablando en voz baja. «Dijo el coronel que redobláramos la vigilancia. No quiere que nadie entre o salga sin que lo sepamos», murmuró uno. «¿Y si intentan atacar?», preguntó el otro. «No podrán. Tenemos hombres apostados en todos los accesos».
Isabela contuvo la respiración hasta que los jinetes se alejaron. Entonces retomó su camino, pero con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Tras varias horas de marcha, el paisaje cambió. La arena dio paso a un terreno pedregoso salpicado de arbustos bajos. En el horizonte, un estrecho cañón se abría como una herida oscura en la tierra. Según las indicaciones de Nahuel, ese era el punto de encuentro. Se acercó con cautela, pero al llegar al borde del cañón, un detalle la hizo detenerse. Huellas frescas, no de animales, sino de botas. Y junto a ellas, restos de fogata y un trozo de tela con el emblema del ejército de Vargas. El estómago se le encogió. Los aliados no estaban allí, o tal vez nunca habían estado. Un ruido detrás de ella la hizo girar con el cuchillo en mano. Una figura emergió de la sombra de una roca. Un hombre alto, con sombrero de ala ancha y un rifle colgado a la espalda. Su ropa no era la de los apaches ni la de los soldados. Más bien, parecía un cazador o explorador. «Baja el cuchillo», dijo, levantando una mano en señal de paz. «No soy tu enemigo». Isabela no bajó la guardia. «¿Quién eres?» «Me llaman Mateo Ríos, y si estás aquí buscando ayuda, llegas tarde». Sus palabras eran como un golpe seco. Mateo le explicó que 2 días antes, un destacamento de Vargas había llegado al cañón y emboscado a los hombres que venían en nombre de los apaches. Algunos murieron, otros fueron capturados. El resto huyó hacia el norte. «Ahora el cañón es un nido de soldados», añadió. «Si vuelves por donde viniste, te toparás con patrullas». Isabela sintió un peso helado en el pecho. El mensaje que llevaba era inútil si no encontraba a alguien que pudiera llevarlo más lejos. «¿Y tú?», preguntó. «¿Por qué estás aquí?» Mateo miró hacia el horizonte antes de responder. «Digamos que tengo una deuda con Nahuel, y creo que puedo ayudarte, si estás dispuesta a correr un riesgo mayor». El plan era temerario: bordear el cañón por el norte, cruzar una zona de barrancos y llegar a un paso secreto que Mateo conocía. Desde allí, podrían alcanzar un campamento de aliados que aún no había sido descubierto por Vargas. Pero había un problema. Para llegar, debían pasar cerca de un puesto de vigilancia enemigo. Isabela dudó solo un instante antes de asentir. «Vamos». La noche se volvió más fría a medida que avanzaban. Mateo se movía con la seguridad de alguien que conocía cada roca y cada sombra. Isabela lo seguía de cerca, esforzándose por no hacer ruido. A unas pocas decenas de metros del puesto enemigo, se agazaparon tras una formación rocosa. 2 soldados conversaban junto a una fogata. Uno bostezaba, el otro limpiaba su fusil. Mateo susurró: «Podemos esperar a que cambien la guardia o crear una distracción. Tú decides». Isabela miró alrededor y vio una pila de piedras sueltas. Recordó las enseñanzas de su abuelo sobre cómo desviar la atención de un animal de caza. Ruido en un lado, movimiento en el otro. Tomó 3 piedras y las lanzó hacia un punto más allá de los soldados. El ruido hizo que ambos se pusieran en pie, fusiles en mano, y se alejaran para investigar. Fue el momento perfecto para cruzar. El paso secreto estaba escondido detrás de una cascada pequeña, cuyo murmullo había sido ocultado por el viento hasta que estuvieron muy cerca. La entrada era estrecha y oscura, pero conducía a un túnel natural que se abría en el otro lado de la colina. Allí, al fin, divisaron luces tenues y el humo de varias fogatas. Un grupo de hombres y mujeres armados se acercó, tensos, hasta que Mateo levantó las manos y dijo: «Vengo en nombre de Nahuel, y ella trae un mensaje urgente». En el centro del campamento, Isabela relató todo: el cerco de Vargas, el primer ataque y la amenaza de un asalto mayor. Los líderes escucharon en silencio. Finalmente, uno de ellos, un hombre robusto llamado Julián, habló: «Podemos reunir a 30 guerreros en 2 días, pero para llegar a tiempo, deberemos movernos de inmediato». La decisión estaba tomada. El mensaje había sido entregado,
pero Isabela sabía que su papel no había terminado. Cuando los guerreros partieran hacia el valle, ella también volvería. Antes de descansar, Mateo se acercó. «Podrías quedarte aquí. Estarías a salvo». Isabela negó con la cabeza. «No vine a salvarme solo yo. Si me quedo, todo lo que hice no habrá servido de nada». Mateo sonrió con una mezcla de respeto y resignación. «Entonces prepárate. El camino de vuelta será más peligroso que el de ida». Esa noche, mientras el viento agitaba las lonas de las tiendas, Isabela pensó en Nahuel, en Paloma, en los niños del campamento. Sabía que no todos volverían a ver el amanecer después de la próxima batalla, pero también sabía que no podía huir más. La última imagen antes de cerrar los ojos fue la de las colinas iluminadas por la luna, y la certeza de que, en menos de 3 días, se decidiría no solo su destino, sino el de todos los que la habían aceptado, aunque fuera, regañadientes, como parte de su gente. El amanecer del tercer día llegó cargado de un silencio denso, el tipo de silencio que precede a las tormentas. En el horizonte, el polvo levantado por decenas de caballos anunciaba que Vargas había cumplido su amenaza. Las colinas al norte y al este se llenaban de hombres armados, mientras en el sur el paso estrecho seguía libre, al menos por ahora. Isabela llegó al campamento acompañada de Mateo y una columna de guerreros aliados liderada por Julián. Nahuel, al verla descender del sendero, dejó escapar un suspiro que no admitía debilidad. «Llegaste justo a tiempo», dijo, con una media sonrisa que ocultaba la preocupación. Los preparativos fueron rápidos. Los apaches y sus aliados se distribuyeron en 3 frentes. Nahuel y Julián liderarían la defensa norte. Paloma y un grupo de arqueros protegerían el este, mientras Isabela y Mateo, junto con un puñado de guerreros jóvenes, se encargarían de vigilar el sur, el flanco más vulnerable. El anciano Yuma reunió a todos antes de dispersarse. «Hoy no luchamos solo por nuestras tierras, sino por el derecho a decidir nuestro destino. Que cada uno recuerde eso cuando llegue la hora». El primer ataque vino del norte. Las tropas de Vargas, confiadas en su número, cargaron a caballo lanzando disparos. Nahuel y Julián respondieron con una lluvia de flechas y piedras, obligando a los jinetes a retroceder. El eco de los gritos y el choque metálico de las armas resonaba en todo el valle. Isabela, desde su posición, veía el polvo y escuchaba el estrépito, como si viniera de otro mundo. Sabía que, tarde o temprano, también les tocaría a ellos. No pasó mucho antes de que el sur fuera atacado. Un grupo de soldados, intentando rodear el campamento, se adentró por el paso estrecho. Isabela y Mateo, escondidos tras las rocas, esperaron hasta que los enemigos estuvieron lo bastante cerca. «Ahora», susurró Mateo. Desde lo alto de la pendiente, los guerreros soltaron una avalancha de rocas que rodaron con fuerza, desbaratando la formación enemiga. Los caballos relincharon y varios hombres cayeron al suelo. Isabela aprovechó la confusión para lanzar una señal de humo hacia el centro del campamento. El sur estaba seguro, por el momento, pero Vargas no se dio por vencido. Dividió sus fuerzas y lanzó un ataque simultáneo por el este y el norte. Paloma luchaba como una fuerza imparable, moviéndose con agilidad entre las sombras y derribando a cada enemigo que intentaba cruzar su línea. En el norte, Nahuel fue herido de nuevo, esta vez en la pierna, pero se negó a retirarse. Julián tomó momentáneamente el mando, mientras 2 jóvenes lo ayudaban a mantenerse en pie. Isabela, al recibir la noticia, sintió un nudo en la garganta. Quiso correr hacia él, pero Mateo la detuvo. «Si dejas tu puesto, el sur caerá, y entonces todos caeremos». La dureza de sus palabras la ancló en su lugar. La batalla alcanzó su punto más feroz al caer la tarde. Vargas, viendo que la resistencia era más fuerte de lo esperado, decidió avanzar él mismo al frente.
flanqueado por sus mejores hombres. Su figura, erguida sobre un caballo negro, destacaba incluso entre el caos. ¡Isabela!, gritó, su voz resonando como un desafío. «¡Ríndete ahora y evitarás más muertes!». Ella se adelantó unos pasos, lo suficiente para que pudiera verla. «Tú no buscas salvar vidas, solo destruirlas, y no volveré a tus manos nunca más». Vargas sonrió con frialdad y espoleó a su caballo. Fue el inicio de la última embestida. El choque fue brutal. Espadas y lanzas se cruzaban, el polvo cegaba la vista y el griterío se mezclaba con el estruendo de los cascos. En medio del combate, Isabela vio a Nahuel, cojeando pero aún luchando, abrirse paso hacia Vargas. El coronel intentó derribarlo con un golpe de sable, pero Nahuel lo esquivó y con un movimiento rápido desarmó al caballo, haciéndolo caer. Vargas rodó por el suelo, y fue Isabela quien llegó primero hasta él. Lo apuntó con su cuchillo, la respiración agitada. Durante un instante, todo el campo de batalla pareció detenerse. «Podría acabar contigo ahora», dijo ella, «pero no seré como tú». Se apartó, dejando que fueran los guerreros quienes lo capturaran. La caída de Vargas desmoralizó a sus hombres. Poco a poco, los ataques cesaron, y el enemigo comenzó a retirarse, arrastrando a sus heridos. Doña Beatriz, que había permanecido al margen, huyó antes de que pudieran alcanzarla. Cuando el polvo se asentó, el valle quedó en silencio. El precio de la victoria se veía en cada rincón. Heridos, agotamiento y un par de vidas que no regresarían. Pero también había una sensación de alivio, un reconocimiento tácito de que habían defendido lo suyo. Esa noche, alrededor de la fogata, el anciano Yuma habló en voz alta para todos. «Hoy hemos demostrado que la fuerza no está solo en las armas, sino en la voluntad de permanecer unidos. Isabela, has demostrado tu valor. Desde ahora, este es tu hogar, si así lo quieres». Ella asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Paloma, sin sonreír, le tendió una mano. «Has peleado como una de nosotros. Eso es suficiente para mí». Isabela la tomó, sintiendo que, al fin, había cruzado una frontera invisible. Más tarde, mientras el cielo se cubría de estrellas, Nahuel se sentó junto a ella. «Te dije que el desierto pone a prueba a todos, y tú pasaste la prueba». Ella sonrió, mirando las sombras danzar en la arena. «No fue el desierto lo que me puso a prueba. Fueron las personas por las que decidí quedarme». En el horizonte, el viento nocturno trajo un murmullo suave, como un suspiro de la tierra satisfecha. El campamento dormiría esa noche con la certeza de que, pase lo que pase después, habían defendido su libertad. Y para Isabela, aquello no era solo el final de una huida, sino el comienzo de una vida elegida. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.